Hola, el día de hoy vamos a hablar de virtualización y de containers. Para empezar vamos a tratar de explicar un poco qué es virtualización. La virtualización es la habilidad de ejecutar múltiples sistemas operativos en una sola computadora. Hay varios tipos de virtualización. La primera, probablemente la más conocida, es la virtualización de aplicaciones, donde vamos a tener un host físico, el hardware de nuestro host físico. Encima vamos a tener un sistema operativo que es el que administra los recursos de ese host físico. Y corriendo en ese sistema operativo una aplicación de virtualizaciones como por ejemplo Java, ¿verdad? Y dentro de Java vamos a poder tener varias virtual machines ejecutándose o programas de Java ejecutándose. El segundo tipo de virtualización, que también es un tipo conocido, ¿verdad? Es el de los hipervisores. El hipervisor básicamente va a ser un software que va a administrar los recursos y las máquinas virtuales. Hay dos tipos de hipervisores, el tipo 1 o nativo o metal, ¿verdad? De los cuales los productos conocidos de este tipo son el Hyper-V y el SXI. Y el tipo 2, que son los que estamos utilizando en la clase, que son programitas como VirtualBox o VM Player. En el tipo 1, o mejor dicho, la diferencia está en cuál es el acceso que tiene el hipervisor en los recursos de hardware. En los de tipo 1, el hipervisor tiene un acceso directo al hardware y no existe un sistema operativo por debajo. En los de tipo 2 existe un sistema operativo al que accede primeramente el hipervisor y a través de él se acceden a los recursos de hardware. Eh, ¿Cómo se conecta a la red una máquina virtual? Una máquina virtual usualmente tiene una interfaz de red virtual dentro del virtualizador que le permite conectarse a una red, ¿verdad? Ya sea una red interna dentro del esquema de virtualización y acceder a recursos externos a través de lo que se llama NAT, o a veces la máquina virtual puede llegar a tener incluso una dirección IP en la misma red del host físico, y en este tipo de conexiones se les llama conexiones bridge. Dentro de Ubuntu, o mejor dicho, para Ubuntu, ¿verdad? Existe un producto llamado KVM o Kernel Virtual Machine, que es el que a mí me va a permitir tener una funcionalidad similar a lo que podría ser, por ejemplo, Hyper-V. Ubuntu, además del KVM, ¿verdad? Soporta también VirtualBox y VMware, ¿verdad? Similar a lo que tenemos hoy como VirtualBox usando en las clases. KVM, sin embargo, es un hipervisor de tipo 1, es decir, cuando yo instalo KVM dentro de un Linux o dentro de Ubuntu, ¿verdad? Convierte al sistema operativo host que era originalmente en un hipervisor. Eh, entonces, el hipervisor tiene acceso directo al hardware del equipo. Lastimosamente nosotros, ¿verdad? Por las limitaciones que tenemos en las clases de utilizar una máquina virtual para poder ejecutar Linux, no vamos a poder instalar un hipervisor de tipo 1. ¿Por qué? Porque obviamente ya estamos utilizando una máquina virtual, ¿verdad? No podemos virtualizar dentro de un virtualizador. Eh, si es que tuviésemos un equipo físico, ¿verdad? Tendríamos que seguir una serie de pasos que lo voy a citar muy rápidamente. ¿Verdad? Primero, verificar que tengamos un procesador que soporte virtualización. Segundo, habilitar la virtualización en el BIOS. Tercero, y lo más principal, ¿verdad? Tener suficiente memoria, CPU y disco, ¿verdad? Porque en verdad yo voy a estar corriendo dos sistemas operativos sobre el mismo hardware. Eh, para poder instalar KVM en Ubuntu, ¿verdad? Tengo que seguir ya los comandos conocidos, ¿verdad? apt install una serie de paquetes, ¿verdad? Y si tenemos interfaz gráfica, también podemos instalar un programita gráfico que me va a permitir a mí administrar las máquinas virtuales desde la interfaz gráfica, que se llama Virt Manager o Virtual Manager, ¿verdad? Eh, También puedo yo administrar máquinas virtuales si es que ya tengo instalado el KVM. Puedo administrar máquinas virtuales usando el Cockpit Web Interface. Le tengo que agregar un módulo, ¿verdad? Para poder, o sea, si no está agregado el módulo, tengo que agregarlo manualmente para poder administrar esas máquinas virtuales que KVM desde el cockpit. Y adicionalmente, ¿verdad? Bueno, como dijimos, ahora si tenemos la interfaz gráfica, puedo instalar el Virtual Machine Manager y desde ahí poder administrar las máquinas virtuales. Y como siempre, desde la línea de comando de Linux, ¿verdad? También puedo realizar ciertas cosas, ¿verdad? De instalar una máquina virtual, iniciarla, modificarla y detenerla. Vamos a hablar ahora entonces de los containers, que son cosas que sí vamos a poder hacer en nuestra clase, ¿verdad?
Los containers son una alternativa mucho más ligera a las máquinas virtuales. Una máquina virtual simplemente es un sistema operativo completo que se está ejecutando sobre otro sistema operativo. Los containers lo que hacen es compartir el mismo kernel del sistema operativo. Entonces, en vez de yo tener, por ejemplo, un sistema operativo Ubuntu con todo su kernel sobre otro sistema operativo Ubuntu con todo su kernel, yo voy a tener simplemente un file system que va a compartir el mismo kernel que otro sistema operativo. Cada container va a tener su propio file system y va a compartir los kernels con los otros containers. A la par tiene que existir un administrador o un programa que me va a permitir a mí administrar los containers, iniciarlo, pararlo, detenerlo, modificarlo, etc. ¿Cómo funciona o cuál es la arquitectura de un container? Vamos a tener nuestro hardware, como siempre, era por debajo, nuestro kernel compartido, el kernel que van a utilizar todos los containers, el sistema operativo donde voy a instalar los containers, ¿verdad? Y después los containers en sí y la administración, el programa que me va a permitir a mí administrar los containers. ¿Cuáles son las ventajas de los containers sobre las máquinas virtuales? Bueno, obviamente requieren mucho menos recursos porque yo no tengo que necesitar un kernel para cada máquina virtual. Por ende, tienen una mejor performance que las máquinas virtuales. De vuelta, otro efecto es que su iniciar o detener un container es mucho más rápido que iniciar o detener una máquina virtual. Son portátiles, es decir, yo un container de un kernel determinado puedo pasar a otro equipo que tenga el mismo kernel, obviamente, ¿verdad? Y hoy en día existen un montón de productos que me permiten a mí administrar de forma muy fácil, ¿verdad? Los containers, como son Docker, OpenShift o Kubernetes, que hoy en día permiten, por ejemplo, desplegar miles de containers simultáneamente en muy poco tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, a nivel de la nube, ¿verdad? Podría desplegar 1000 containers distintos, ¿verdad? Con unos cuantos clics y en unos segundos. Obviamente esto les permite tener un ambiente de ejecución mucho más liviano para aplicaciones específicas, es decir, yo podría dentro de mi mismo sistema operativo, en vez de instalar varios servicios sobre un solo sistema operativo, podría instalar un servicio en cada container y esto permitiría, ¿verdad?, que cada servicio se ejecutara de forma semi-independiente. Entonces cada aplicación va a estar aislada en su propio container. La única condición o la única contra, entre comillas, es que todos los containers tienen que compartir el mismo kernel, es decir, yo no puedo ejecutar un container que tenga un kernel de versión 2.4 en un equipo con un kernel de versión 2.6. Bueno, ¿y la red cómo funciona? Bueno, lo que se tiene, en vez de tener una interfaz de red virtual como se tenía en las máquinas virtuales, tenemos una interfaz de red de containers, ¿verdad? Y que usualmente trabaja en modo Bridget, que permite que cada container tenga un número IP distinto que pueda ser accedido de toda la red. Bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestros containers, vamos a ver qué cosas podemos hacer en nuestro Ubuntu. Vamos a proceder primero a pasarnos a root para no tener problemas. Vamos a empezar primero, vamos a instalar una aplicación llamada curl. Veamos que sí. etc barra host release sh -c dos puntos, perdón, doble comilla, eco, comilla simple, dev https puntos barra download punto
OpenSUSE.org barra repositorios barra devel barra cubic barra libcontainers barra stable x ubuntu peso, abrimos llave, versión id, cerramos llave, espacio, barra, espacio, barra, se cierra comilla, barra etc, barra apt, barra sources list, .d barra devel k cubic libcontainers stable list y cerramos las dos comillas. A ver si no me equivoqué. No me equivoqué. Y ahora hacemos curl -l https barra download.opensuse.org barra repositories barra devel cubic me falta una barra barra libcontainers barra stable barra x ubuntu peso, abrimos llave, version id, cerramos llave, barra release.key pipe sudo apt-key add guión. Ok, luego de esto le damos apt update
Y por último apt install podman scopeo y build down. Que sí. Y vamos a esperar un rato que termine de instalar. Una vez finalizada la instalación, lo primero que podemos hacer es estirar un container. Vamos a traer un container. Perdón, vamos a usar el comando podman pull docker // docker.io /ubuntu latest. Damos enter. Lo que se hizo ahora fue, bueno, instalar los programas necesarios para administrar los dockers, que ya estábamos hablando de la administración de los containers, ¿verdad? Estiramos ahora una imagen de un container o de un docker, ¿verdad? Y bueno, para verificar, ejecutamos el comando podman image y tenemos un container de Ubuntu, que es la última versión de Ubuntu, creado hace 2 semanas. Si quiero ver más detalles acerca de esa imagen, le puedo dar podman inspect ubuntu latest y me da detalles de ese container. Ok, ¿cómo yo voy a poder ejecutar este container dentro de mi Linux? Bueno, voy a usar el comando podman run y le voy a pasar un parámetro para este ejemplo que es -rm, que es para que se ejecute la imagen y luego se detenga. Ubuntu latest y que ejecute el comando cat passwd para ver el contenido del archivo etc passwd de ese container. Le damos enter. Me faltó un guión, era menos. Entonces lo que hace este comando es ejecuta el container, ejecuta el comando cat etc password y termina el container. Si vemos en el etc password del container no existe el usuario Diego, el usuario Ariel que estaban creados en mi sistema operativo, ¿verdad? Entonces este container tiene su propio file system, pero está compartiendo kernel con mi Ubuntu que estoy corriendo. Si quiero ejecutar un bash dentro de ese container, voy a ejecutar el comando podman run de vuelta, -name, le vamos a cambiar el nombre, vamos a llamarle my container my container -it ubuntu latest y que ejecute un shell bin bash. Le damos enter y este shell que tenemos aquí
es un shell que se está ejecutando dentro del container. Vamos a abrir otra terminal. Vamos a ejecutar podman ps -a. Vamos a ejecutarlo esto como sudo, como root su menos info 7 podman ps -a. Y vemos que se está ejecutando uno de los containers, ¿verdad? Que es myContainer, bueno, que es el que estamos corriendo. Si quiero ejecutar, por ejemplo, desde fuera del container un comando en el container que se está ejecutando, ¿verdad? Es básicamente ejecutar podman, le paso la opción exec, el comando que quiero que se ejecute, perdón, todavía no le paso el comando que quiero que se ejecute. ¿Cuál es el nombre del container? myContainer. Y el comando, en este caso quiero que ejecute un shell de vuelta, bash. Y de vuelta tengo también un shell habilitado en ese container. ¿Cómo detener un container, verdad? Vamos a salir, vamos a darle podman stop myContainer. Y como vemos, salió de la sesión acá. ¿Por qué? Porque el container se detuvo. Si yo quiero volver a iniciarlo, podman start myContainer. El container está iniciado, se está ejecutando. No tengo acceso ahora mismo a él, pero podría volver a ejecutar cualquiera de los comandos anteriores para obtener un shell a ese container. Puedo pausar el container. Pause. Y puedo despausarlo con un pause. Por último, bueno, yo tengo el container, lo estoy ejecutando, instalo lo que quiero dentro de ese container como si fuese un Linux normal. Y podría ser interesante para mí guardar esa configuración que logré para poder exportarla o deployar ese mismo container, ¿verdad? en varios lugares, ¿verdad? Básicamente lo que voy a ejecutar es podman commit myContainer y con el nombre con el que quiero guardarle, myUbuntu, por ejemplo, Ubuntu image. Una vez que la imagen se salvó, ahora yo tengo, además de la imagen original, ¿verdad? Que había descargado, tengo una nueva imagen que es una copia. Y esa, por ejemplo, podría exportarla y bueno, o deployarla en otros lugares. Si quiero remover esa imagen que recién creé, podman rmi localhost barra my ubuntu image, el nombre de la imagen que había creado. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos visto qué diferencia principal hay entre las máquinas virtuales y los containers. Cómo es que los containers son mucho más livianos, ¿verdad? Son mucho más flexibles al momento de usarlos y deployarlos. Y como, bueno, finalmente pudimos sí ejecutar un container, podríamos ejecutar varios containers dentro de una máquina virtual, siendo que eso no sería posible crear máquinas virtuales dentro de nuestra máquina virtual. Nos vemos en la siguiente clase.